Hoy nos encontramos con Alejandra Mora Mora. Alejandra es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Es especialista en derechos humanos, en derecho constitucional y tiene pues una larga trayectoria en Costa Rica en el sector de la justicia. Alejandra, buenas tardes y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Buenas tardes, un saludo desde Costa Rica y desde la Comisión Interamericana de Mujeres. Muchas gracias, Mariana, por este espacio. Y bueno, a conversar un ratito. Exactamente, a conversar un rato precisamente sobre cómo ha afectado la pandemia, cómo ha afectado la cuarentena a las mujeres en América Latina. Antes de comenzar esta conversación, Alejandra, yo quiero presentar como algunos hechos que atraviesan nuestro continente, que atraviesan incluso el mundo entero. Eso es claro que la pandemia no afecta por igual a hombres y mujeres. Hay afectaciones diferenciales que profundizan incluso las desigualdades de género y que pues han contribuido a que la violencia contra niñas y mujeres haya aumentado en América Latina y en el Caribe. Incluso en los países de la región han aumentado las denuncias por violencia de género. Por otra parte, no hay que desconocer que las mujeres también están en primera línea de lucha contra la COVID-19. No más en América Latina representan el 74% del personal social y sanitario, según un informe reciente del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Las mujeres también desempeñan un papel fundamental como cuidadoras, desempeñan un papel fundamental en espacios comunitarios, en los servicios de limpieza, como defensoras de los derechos humanos, en servicios básicos como los supermercados y las farmacias. Hay, por otro lado, cargas adicionales para las mujeres en esta coyuntura, con el cierre de las escuelas, con el teletrabajo y con las labores del hogar. Este contexto de aislamiento, este contexto de emergencia, aumenta también este riesgo de violencia contra las mujeres, como ya lo señalé anteriormente. Por otra parte, la pandemia ha impuesto barreras considerables para el acceso a la salud para las mujeres, que incluso se profundizan en las mujeres del campo, en las mujeres que habitan en la ruralidad de nuestros países. Los impactos también son variados en las mujeres dependiendo de su edad, dependiendo de su entorno, dependiendo de su ubicación geográfica y de su situación económica. Quiero comenzar, Alejandra, preguntándote por cuál era la situación de las mujeres en América Latina antes de la pandemia y cómo es ahora. Sí, es muy importante la introducción que haces, Mariana, porque decís cuáles son los impactos que hemos tenido y cómo algo que hemos venido señalando históricamente, y es que hay impactos distintos sobre los hombres y las mujeres en cada diseño de una política o en cada acción que se tomen, y has mencionado algunas de las situaciones. Es claro que estos impactos no surgen solamente con COVID, sino que había una situación heredada, histórica, y eso tiene que dar cuenta y dar cuenta de que las mujeres no estábamos en las mismas posiciones, por ejemplo, de toma de decisiones. ¿Dónde estábamos las mujeres tomando decisiones cuando solamente en nuestra región, por ejemplo, existe una única mujer presidenta en una de las islas del Caribe? ¿Dónde están las mujeres en las empresas privadas si solamente menos de un tercio de las juntas directivas del mundo tienen mujeres en estas juntas directivas? ¿Dónde estamos las mujeres en lo laboral si existe casi un 20% de diferencia en la brecha salarial, en el pago salarial, pero además estamos ubicados en los sectores que ahora se ha comprobado que son los más vulnerables frente a COVID, como el sector servicios, el sector turismo? Pero eso también nos lleva a la informalidad entonces que toma a las mujeres desprevenidamente, posiblemente sin ahorros y cortándoles el salario.
qué significa esto para las mujeres, qué significa ser mujer y estar en el espacio de lo privado, donde ya dedicábamos más de 40 horas para la atención del mundo de lo privado y donde ahora todo ocurre en lo privado, ocurre la educación, ocurre el teletrabajo, ocurre la ayuda a los pacientes crónicos enfermos y esto es muy importante. Entonces aquí lo que está sucediendo con toda esta situación que ya teníamos y en la cual la violencia tiene un elemento importantísimo, porque existía ya de por sí una pandemia en nuestra región de la cantidad de mujeres que morían en manos de sus compañeros por solo el hecho de ser mujer. Entonces llega la pandemia como toda crisis y es una crisis que ha profundizado, y lo señalaste desde el inicio, todas estas situaciones de las mujeres. Todo lo que he dicho ahora está potenciado. Pero hay un elemento que como Comisión Interamericana de Mujeres hemos colocado en el centro de esta reflexión y es que hay un riesgo de retroceso enorme. Y ojo, que señalar esto es señalar y ubicar que cada derecho de las mujeres, el derecho a votar, el derecho a ser ciudadanas, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al mundo económico, el derecho al empoderamiento, todo nos ha costado miles de trabajos, miles de años sostenidos. Mujeres han perdido sus vidas luchando por el derecho al voto, por el derecho a tomar decisiones. Y el riesgo de retroceso entonces nos coloca en una situación realmente compleja y en la cual si no alertamos a los estados para que tomen decisiones que puedan hacer un equilibrio entre estas desigualdades y si no alentamos a las mujeres para que se den cuenta de lo que está sucediendo, a los grupos organizados, a los medios de comunicación, esto seguirá una ruta así plana sin tomarse las acciones que se requieren. Y las acciones que se requieren son acciones afirmativas. Es decir, cuando uno tiene un grupo en una desigualdad, con los niveles de afectación que tenemos, los estados tienen que tomar acciones que vayan dirigidas. Y voy a poner un ejemplo con el tema de violencia, que es el que está más sensibilizada a la gente. Hay temas en los cuales creo que tenemos 30 años, Belén de Pará, que es nuestra convención elaborada por la Organización de Estados Americanos y justamente fue promovida por la Comisión Interamericana de Mujeres, colocó esta reflexión en la región hace 25 años y aún estamos a la mitad del río, pero cuando uno tiene la pandemia tiene un statement, un mandato, quédate en casa, presupone una casa, presupone un espacio en el cual nosotros vamos a estar en igualdad de condiciones frente a los otros y eso no es cierto. Hay mujeres que viven en condiciones de inseguridad, mujeres que están confinadas en estos lugares con su compañero, es estar y exacerbar los niveles de vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el Estado? Lo que ha hecho en muchas partes de la región, y nosotros sacamos un informe reconociendo más de 47 buenas prácticas en la región, donde digitalizó los procesos. O sea, las mujeres no podían salir a pedir ayuda porque estaban ahí a la par de una persona. Y entonces lo digitalizó. Era tomar el teléfono para poder pedir ayuda. Y en todos los países de la región se reporta más en promedio de un 20%, no solamente de llamadas para pedir asesoría, para pedir acompañamiento, sino en denuncias y además hay un aumento en este indicador tan complejo como es el femicidio, que es la muerte de las mujeres, que es la violencia extrema sobre las mujeres. Pero también se hicieron otros tipos de cosas, por ejemplo, alianzas con los lugares regionales, porque en las comunidades es donde sucede la violencia, y con organizaciones como las farmacias. Y entonces esto tomado de España, lo recuperó de mejor manera Argentina, donde las mujeres llamaban a la farmacia, decían una clave, barbijo rojo,
Y el que estaba del otro lado en la farmacia, lo que hacía era inmediatamente él o ella llamar al operador para poder convocar a la policía diciendo que este número había una víctima de violencia. Así que ella no tuvo que pedir la ayuda directa porque no podía hacerlo, porque no podía ser tan expresa. Lo que estoy planteando es que estas medidas afirmativas distintas, innovadoras, que entienden las necesidades de las mujeres, se tomaron de mejor manera para el tema de violencia y aún así hay efectos negativos durante esta pandemia. Pero en los otros temas, y señalaste muchos, las mujeres estamos en la primera línea de los cuidados. ¿Qué está pasando con los cuidados? ¿Dónde está el diseño de la política pública para lo que está pasando en nuestros hogares, pero que se exacerba con las mujeres, que son el 80% de quienes están atendiendo la pandemia? Es decir, están cuidando a otros y no pueden cuidar a los propios. Así es que por eso es tan importante estas conversaciones, por eso es tan importante hacer visible lo que vamos naturalizando. Parece que el cuidado está impreso en nuestra identidad, parece que así ha sido toda la vida, es natural, vamos a seguir siendo, pero nosotros en el documento reciente que hemos presentado, Mariana, estamos dando cuenta que esa elasticidad de los tiempos de las mujeres para hacer una, otra y sobreponer más y más tareas sobre las mujeres está cayendo en una suerte de inelasticidad que si no colocamos que el cuidado o los cuidados es un tema no individual, sino colectivo, no vamos a poder resolver la situación que tenemos y las implicaciones sobre las mujeres de quedarse cuidando y no emigrar en la nueva realidad al trabajo remunerado, a sostener sus familias, a ser competitiva, a tener ingresos, tiene una implicación enorme sobre las mujeres, pero tiene una implicación también sobre los países. Cómo recuperan economías en desastre, en caos total, sin el talento humano de las mujeres. No las podemos dejar sin cuidado. Ya que mencionas ese aspecto del cuidado, Alejandra, quiero que nos detengamos más allí y que hablemos un poco más sobre esa carga adicional en los trabajos o labores de cuidado y cómo ha afectado a las mujeres la cuarentena y la pandemia en este frente en particular. Sí, decía ahora Mariana que el tema de los cuidados nos toma con una brecha de un 40 horas semanales a las mujeres frente a 15 horas de inversión de los hombres. Y llega la crisis de la pandemia y bueno, resulta que la familia resultó eh, el lugar más flexible y dinámico que tenemos. Tuvo una capacidad para adaptarse a los cambios de una manera impresionante. Todo lo que sucedía en el mundo de lo público ahora sucede en el mundo de lo privado. En la educación de los niños y niñas. Eh, También la atención de los enfermos crónicos, porque estos enfermos crónicos no están siendo atendidos dentro del sistema de salubridad que está dedicado en particular a la pandemia. El teletrabajo. Cientos y miles de personas están dentro de los espacios como vos y como yo, haciendo nuestro trabajo desde un espacio de la casa y por eso oímos los perros y los llantos de los chicos y esas cosas que están asociadas al mundo de lo privado que no estaba preparado para esto, pero que las mujeres hemos adaptado para poder ir asumiendo estas responsabilidades. Yo siempre señalo que en reuniones que hemos tenido, y una de las más graciosas era la chiquita haciéndole con un hacha en la cabeza a la mamá y ella decía, pero ¿por qué se ríen? Bueno, porque la chica estaba jugando, ella quería a su mamá para jugar, para que la atendiera y no entendía que estaba trabajando y entonces era tan hábil que se escondía después de que lo hacía. Lo que estoy planteando es que esta relación del tiempo que teníamos se ha duplicado y triplicado y que somos las mujeres quienes lo hemos venido haciendo. Y la otra cosa que hay que plantear es la importancia de los cuidados. Como Comisión Interamericana de Mujeres hemos señalado que hay una suerte de ubicuidad, es decir, todas las personas, todas hemos requerido y vamos a requerir cuidados. Está presente en todos los espacios. Y también lo que hay otra ubicuidad es que las mujeres estamos presentes en todos los espacios de cuidados.
y que esta presencia de las mujeres la ha hecho como natural, invisible, no le han dado el valor económico que tiene, no le han dado la importancia. Y entonces nosotras estamos señalando la importancia de entender que una sociedad sin cuidados no puede sostenerse, no puede permanecer y no puede avanzar. Y no en ninguno de los ámbitos. Y como a nuestros países lo que más le interesa es lo económico, entonces también estamos colocando una reflexión en el mundo de lo económico, para que vos y yo y las personas que nos escuchan, que están trabajando, o la gerente que está tomando decisiones o el gerente que está tomando decisiones, esté sentado en este espacio tomando decisiones, es porque hay una cadena de valor de cuidados que está garantizando y que hace que él pueda tener la disponibilidad para ir a trabajar. Y esta cadena de valor que está asociada y que está en todo el complejo y entramado económico, nunca ha ponderado los cuidados como parte de la cadena de valor. Cuando nosotros colocamos los cuidados en las cadenas de valor, estamos haciendo varias cosas. Primero, visualizando. Segundo, tratando de reconocer su valor económico, aunque no sea remunerado. Cuando es remunerado, porque es una trabajadora doméstica, porque es alguien que le pago para que haga el cuidado, ahí está clarísimo. Pero también estamos pidiendo el reconocimiento, aunque no sea remunerado, porque también está sosteniendo esta economía que propicia que otros tengan ese espacio para su trabajo remunerado. Y aquí es un elemento fundamental. Cuando digo esto, entonces digo que esto es trabajo. Y el trabajo usualmente había sido considerado como producción de bienes y servicios. Estamos colocando entonces el trabajo como producción reproductiva, como la posibilidad de sostener el mundo y de cuidar, que es además lo que requiere esta pandemia y lo que estamos haciendo en las mujeres. Y frente a eso, estamos entonces diciendo, si no lo podemos hacer más, porque las mujeres caímos en una inelasticidad, porque nos requieren como talento humano para la nueva realidad y empujar las economías, porque no tenemos disposición de más sobrefunciones. Entonces estamos hablando de la necesidad de que se considere un derecho al cuidado. Algunos países ya han migrado a nuestra región. El ejemplo más emblemático es Uruguay. Uruguay tiene un sistema de cuidados en el cual se establece la necesidad, pero también se establece que se trata de un derecho. Y cuando nosotras decimos que se trata de un derecho, el Estado inmediatamente aparece como garante. Entonces, estamos hablando de la necesidad de un servicio de cuidados capaz de ir aumentando progresivamente las coberturas, de llegar hasta la universalidad, en una discusión, y me van a decir, frente a esto, que no hay plata. No, la plata tiene que ser distribuida entre las necesidades que son el mainstream de lo que está sucediendo, y este es el centro de la reflexión y el centro de la política más estratégica para que las mujeres puedan migrar a atender el mundo de lo público, para que puedan tener tiempo para ellas, para descansar, para estudiar, para avanzar, porque este talento humano de las mujeres lo requiere. Pero también estábamos señalando, además de todo lo que es el tema del funcionamiento de servicios de calidad para poder asumir esta población que requiere cuidados, que por cierto, espacios como Estados Unidos, que ahora en septiembre se reanudan las clases y no se va a hacer presencialmente en muchos de los estados, imagínense el impacto nuevamente que va a tener sobre las mujeres. ¿Dónde se van a llevar estos niños? ¿Cómo se hace este quehacer? ¿Cómo enganchan niños y niñas en los procesos educativos en mecanismos que no fueron diseñados para lo digital y que no tenemos? El proceso educativo no es solamente transmisión de conocimiento, es el entorno, es los niños, es relacionarse con el otro, es decir, hay una serie de retos que están asociados. Y finalmente en este eje transversal, que por cierto
los invito a quienes están interesados en este tema, en que en nuestra página está el último documento que sacamos. En este documento se llama COVID, la emergencia global de los cuidados. Estamos hablando que se trata de una emergencia, de que ya no hay forma de seguirlo asumiendo de la forma como lo estábamos haciendo. Hay recomendaciones como la que hemos dicho en lo económico, en los derechos, pero también hay otra recomendación que nos parece muy importante y es la participación de los hombres en los cuidados, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Pero este tema que le llamamos corresponsabilidad, que estamos señalando que si cuidar es un hecho colectivo, quienes cuidamos también debemos ser muchos y más en este proceso, involucra a todo el mundo, a las organizaciones, a las empresas, al Estado. Las licencias, por ejemplo, los hombres no pueden estar sin ser beneficiarios de licencias de cuidados para atender a su madre adulta mayor, y no pueden ser solo las mujeres. Tienen que tener flexibilidad en el mundo del teletrabajo, porque un día llamó el jefe para pedirle que le presentara el trabajo y él tiene derecho a decir: estoy cuidando, mi hijo está enfermo, o tengo un chico de 2 años, está corriendo por toda la casa, denme 2 horas para que yo pueda cuidar los objetivos y cuide. Es decir, este tipo de cosas que las mujeres hacemos en lo cotidiano cuando tenemos responsabilidades también de naturaleza laboral, los hombres tienen que ser invitados, y las empresas tienen, y las organizaciones, que responder a esto haciendo flexibilizaciones en teletrabajo, haciendo licencias. Y al final de este proceso también señalamos que cuidar para los hombres también transforma esas identidades y estas masculinidades hacia lugares más, digamos, más tiernos, más desde el afecto, más de las relaciones. Es decir, es una decisión y es una política pública ganar, ganar, que no tiene ninguna desventaja para nadie y se traduce en una sociedad más igualitaria. También estamos colocando la necesidad de que los países, para hacer esta reflexión, monten o instalen mesas de trabajo en los cuales puedan, como es tan multicausal, tan complejo el tema de los cuidados, para que hagan unas reflexiones sobre estos temas y lo coloquen en el centro de la pandemia, lo coloquen como una emergencia, no como algo que se pueda postergar, algo que requiere atención inmediata, colectiva, de los estados, de las organizaciones, de las mujeres y por supuesto de los hombres, quienes muchos han migrado ya a entender este valor de los cuidados y voluntariamente han ingresado, y a otros hay que disuadirlos, persuadirlos, invitarlos, y si no, sentar también medidas jurídicas para que la corresponsabilidad sea una realidad. Quiero preguntarte ahora por cómo, o más bien, cuáles son estos grupos de mujeres que están en situación de mayor riesgo, que son más vulnerables, pues con esta situación de pandemia y con las medidas de confinamiento. Bueno, Mariana, yo creo que aquí hay un grupo muy vulnerable y son las víctimas de violencia. Hice una referencia al inicio sobre esto. Los datos dan cuenta de la cantidad del aumento que han tenido y digamos, la aparente neutralidad de la medida de quedarse en casa, en casas que no son seguras, y el efecto que esto ha tenido. Pero también hay otro grupo y sectores de mujeres. A mí me gustaría en mucho posicionar lo que está pasando con las mujeres rurales. Siempre ha existido una brecha entre lo rural y lo urbano, pero muchas de estas mujeres rurales, las mayorías, se desempeñan como mujeres productoras, como mujeres que trabajan no solamente el agro, sino también trabajan el mar, ostras, sacan pescado, ese tipo de cosas. Y aquí hay una serie de elementos muy importantes, y es tratar de no poner solo a las mujeres como víctimas, sino como la solución. Y aquí también hay una diferencia de paradigma. Cuando uno entiende que estas mujeres que tienen este conocimiento para producir, que podrían garantizar, y lo que los países ahora tendrán que hablar de cuál es la seguridad alimentaria,
que hace que garantice su propia producción independientemente de la posibilidad de las importaciones que están frenadas en muchos espacios, y entonces la seguridad alimentaria se convierte en una discusión necesaria y donde hay cientos de mujeres con un conocimiento enorme sobre las semillas, sobre la producción, sobre el agua, sobre el uso de los recursos naturales, sobre las implicaciones del cambio climático y de las posibilidades de hacer las cosas desde otro lugar. Aquí nos parece que existe en el imaginario una enorme responsabilidad para colocar a las mujeres rurales en una estrategia de producción que les permita salir de la pobreza en la que están, no ser discriminadas, porque a veces nos decían algunas mujeres rurales que se sienten que sus productos podrían estar contagiados con COVID, cuando son muchas veces los que tienen producción mucho más sana, sin químicos, asociados a la naturaleza y a la protección de la naturaleza. Y a esto hemos también recomendado un elemento que nos parece importante y estratégico, que es asociar la demanda del consumo a un consumo responsable. ¿Y qué quiero señalar con esto? Que muchos de lo que sucede en esta pandemia ha colocado la necesidad de la salud en un espacio particular por razones obvias, el tema económico, el tema de los órdenes sociales, pero colocar los pactos de género también en el centro de la reflexión de lo que está sucediendo en la pandemia nos ayuda a tener y llevarlo a las compras de un consumo que dirige, que cuenta y que entiende lo que pasa con las mujeres y que puede hacer un consumo dirigido a solidaridad con las mujeres productoras rurales, de la ruralidad. Esto es un ensayo que se ha hecho mucho con los temas climáticos, por ejemplo, producciones asociadas al cuidado de la tierra, al uso eficiente de los recursos naturales, y esto lo podemos hacer en una buena campaña, con conciencia, con solidaridad a todo lo que están produciendo estas mujeres. Seguir, de lo contrario, vamos a exacerbar y provocar una pobreza extrema en esta población, que tendrá efectos sobre la sociedad. Es que la pobreza y la desigualdad parece que le importa solo a quienes lo viven. Esto se rebalsa sobre el resto de la sociedad. El Estado además se vuelve incapaz de hacer transferencias económicas sostenibles para cuando este grupo va creciendo y creciendo y creciendo. Por eso lo que hay que señalar son las políticas que permitan una mirada de salida a este tipo de personas excluidas. Así es que en nuestra valoración hemos hecho algunas recomendaciones de esta naturaleza en relación con las mujeres rurales y espero que tengamos una responsabilidad histórica frente a ellas. Alejandra, quiero que terminemos esta conversación con una pregunta sobre los derechos económicos de las mujeres en este contexto. Como lo mencionaba al principio de nuestra entrevista, el confinamiento ha aumentado la carga de cuidado no remunerado, tú también has señalado eso reiteradamente, pero también las mujeres han sufrido más el desempleo que los hombres en dada esta coyuntura. ¿Cómo podemos garantizar esos derechos económicos de las mujeres en la región? Sí, este es un tema fundamental, el empoderamiento económico para las mujeres. Cuando una ha trabajado tantos años con las mujeres y va y le pregunta que qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, antes de la pandemia y ahora con COVID con mayor razón, es que lo que hace sea visible y tenga un reconocimiento. Porque muchas de las cosas que hacemos en el mundo de lo privado ni se ve, ni se reconoce, no nos da un centavo por eso. Y este mundo requería un centavo en la bolsa para poder comprar cosas que necesitas para alimentar tu familia, pero también para sentir que lo que haces tiene una remuneración y un reconocimiento, pero también para evitar relaciones abusivas de poder. Muchas mujeres nunca pueden salir de esos ciclos porque no tienen un centavo que les demarque un tema de independencia. Esto no sucede de forma automática, pero sí tiene un componente absolutamente claro.
Por eso, para la Comisión Interamericana de Mujeres en este periodo, el tema más estratégico ha sido esto, de cómo trabajar el empoderamiento económico. Y aquí hay muchas acciones que se pueden identificar. La primera es entender que no se trata solo de un derecho individual de las mujeres, sino que somos la mitad de la población y cuando una quiere reconstruir una economía, no lo puede hacer solo con la mitad. No, no existe esa posibilidad. Es decir, el talento humano de las mujeres, que además aporta elementos diferenciados a los de los hombres, es necesario para este proceso de reconstrucción a una nueva normalidad. Pero para hacerlo ocupamos de acciones afirmativas y entonces hemos venido señalando algunos temas, por ejemplo, en materia de emprendedurismo, que es donde las mujeres han estado situadas y han hecho transformaciones interesantes y han contribuido de forma interesante. La primera es ligarlas a todo un proceso de innovación, es decir, el mundo cuando se reconstruye, las mujeres tenemos que innovar también. Es decir, si lo digital llegó para quedarse, porque además para algunos tiene muchos beneficios y si lo podemos universalizar, a lo mejor podrá ser un espacio también que dé algún mecanismo de igualdad, mientras solamente algunos tengamos acceso, no lo es. Pero en todo caso, lo que sabemos es que llegó para quedarse y hay que buscar cómo transformarlo. Las mujeres tienen que aprender de la innovación, de la digitalidad, de darle ese valor agregado a sus productos, de comercializar a través de estos mecanismos. Y hay una brecha enorme en la digitalidad de las mujeres y eso es muy importante trabajarlo para sus empresas, sus emprendedurismos. Otro elemento muy importante de trabajar es la brecha financiera. Y es que las mujeres no tenemos la tenencia de los medios de producción ni de los recursos. Y a veces, la casa está a nombre de nosotras y las mujeres no ponemos la casa para un negocio. No la hipotecamos, no le ponemos porque hay una valoración distinta de ese espacio, de ese lugar para las mujeres. Y entonces los entes financieros van a tener que mirar estas necesidades distintas y lógicas distintas de las mujeres. Las experiencias internacionales dan cuenta que somos las mejores pagadoras. Hay una experiencia maravillosa que tuve la oportunidad de ver en India del Banco de las Pobres, mujeres que pedían $10 y devolvían los $10, es decir, con una tasa de retorno del 99.9. Y esos temas de la conciencia de las mujeres para el pago son elementos que el sistema financiero tiene que valorar cuando hace las ponderaciones de riesgo. El riesgo no puede seguir siendo valorado solo por los recursos muebles e inmuebles que se tengan, sino por estos desempeños en el retorno de los dineros, esa actitud de las mujeres de pagar lo que se debe. Y además debe asociarse al sector financiero otro elemento que nos parece muy importante y es reservas presupuestarias dirigidas específicamente a las mujeres. Hay la vicepresidenta de Colombia, justamente Mariana, ha señalado la necesidad, por ejemplo, de que cuando se adquieran créditos internacionales, que todos nuestros países de la región van a tener que superar esta pandemia a través de más deuda y eso parece que va a ser así. Y señalar reservas presupuestarias que vayan a los emprendedurismos de las mujeres es una buena iniciativa. De otra forma, se colocarían desde la perspectiva más tradicional y entonces los emprendedurismos de los hombres serían los mayoritariamente beneficiados, entonces hacer reservas es una buena decisión. Tenemos que trabajar el cuidado. Si nosotros no trabajamos el tema de los cuidados y la no colectividad y la no corresponsabilidad, simple y sencillamente estaremos ausentes del proceso de empoderamiento económico y hay que trabajar las brechas existentes en relación con la ruralidad y por eso es tan importante algunas de las medidas que señalaba y también en relación con la construcción de la subjetividad de las mujeres para que cada vez más nos la creamos, nos entendamos lo importante que somos y que
esta subjetividad cuando se asocia con la otra, y es decir, cuando entendemos el valor de estar juntas, de asociarnos, de montar espacios asociativos bajo cualquier nomenclatura, las cooperativas, las fundaciones o este tipo de cosas, también tiene un valor de competitividad para las mujeres porque le permite primero vivirlo entre todas, ser creativas, discutir, pero también un valor importante entre las mujeres de la sororidad y esta construcción colectiva. Así es que sobre esa línea es los aportes que hemos hecho como Comisión Interamericana de Mujeres. Bueno, pues mucho trabajo por hacer todavía en términos de igualdad de género, Alejandra. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy y recibe un abrazo hasta Costa Rica. Gracias, Mariana, y un llamado a las mujeres en este proceso, a ejercer esos liderazgos maravillosos que tienen, a hacerlos visibles, a transformar desde esa lógica y bueno, y a seguir luchando para que este mundo sea más igual. Gracias, Mariana, de verdad por tu espacio y ojalá que le llegue a muchos lugares porque nuestro objetivo estratégico es incidir para transformar. Gracias.